¿Qué es y cómo funciona el coaching deportivo y cómo puede ayudarte a potenciar tus resultados personales y también deportivos, ya sea a corto, mediano y largo plazo? Mi nombre es Diego Beltrán y quiero introducirte a lo que es el coaching deportivo. Para entrar a lo que es el coaching deportivo tenemos que entender dos aspectos muy importantes, que el coaching viene de la parte de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística que es la que se enfoca en la parte subconsciente del ser humano, todos sus pensamientos, todas sus emociones y adicionalmente cómo está programada su mente. Adicionalmente, también digamos cómo interactúa con él mismo y también con los demás. Adicionalmente, el coaching deportivo también se enfoca mucho en cómo está su capacidad mental respecto a su capacidad deportiva. Adicionalmente, el aspecto mental es muy importante porque a veces como deportistas muchos se enfocan en su parte física, en su parte táctica, pero muy pocos se enfocan en su parte mental y siento que es lo más importante porque la parte mental es donde tú puedes potenciarte o también, digamos, deshabilitarte, porque muchos piensan que su parte mental no es importante, pero hay estrés, hay frustración, ya sea porque no son titulares, porque no están debutando, porque se sienten incapaces de pronto lograr ese objetivo deportivo. Pero entonces ahí es donde entramos los coaches deportivos en entender cómo está funcionando su mente, qué aspectos tienen en cuenta, cuáles son sus elementos diarios, tienen unas acciones diarias respecto a eso. Entonces día a día vamos entendiendo que el coaching deportivo tiene que ir de la mano con su parte física y con su parte táctica, ya que cuando vinculamos los tres aspectos van a entablar una vinculación muy importante, porque cuando tú cambias tu mentalidad vas a ver mejores oportunidades, vas a tener una mejor perspectiva, también digamos, ya sea a nivel personal y también deportivo, y adicionalmente vas a entender y vas a tener la capacidad de afrontar mejor tus capacidades. Adicionalmente, muchos deportistas se frustran, como les decía anteriormente, porque no son capaces de pronto debutar, porque no son titulares, porque no son los mejores en su posición. Pero aquí viene algo muy importante y es de pronto tener esa mentalidad de que lo van a lograr, de verse a sí mismos como esas capacidades mentales. Y aquí es donde entra el coaching deportivo, porque el coaching nos enfocamos en tener unos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es entender qué actividad yo estoy haciendo el día de hoy para acercarme a ese objetivo que yo quiero. Muchas personas y muchos deportistas se enfocan en lograr un proceso, un resultado, pero no se dan cuenta que lo más importante es tener un proceso diario. ¿Qué actividad yo estoy haciendo el día de hoy para lograr eso que quiero en mi vida? Muchos solo se enfocan en entrenar y luego se van para su casa, pero no debe ser así. Tienen que entender que cada día tienen que dar lo mejor de sí mismos para afrontar mejor las actividades, mejor la competencia y tener un entrenamiento ya sea antes, durante y después de una competencia, porque lastimosamente muchos deportistas se enfocan en lo que no tienen. No tienen la parte física, no tienen la parte táctica, pero se quedan ahí, no son capaces de afrontar eso, se están comparando con los demás, pero no se dan cuenta que su capacidad mental es muchísimo más importante, porque cuando ellos cambian su mentalidad, van a verse ellos mejores mismos, se van a ver con más capacidades, mejor autoestima, mejor autoimagen, y cuando cambian esos pensamientos de limitación y las cambias por oportunidades, vas a darte cuenta que las grandes oportunidades van a llegar hacia ti, porque van a llegar las personas, porque van a llegar las oportunidades, porque van a llegar los momentos en donde tú te sientas capaz de hacer esas cosas. Entonces, cuando día a día estás avanzando, te vas a dar cuenta que tu mentalidad va a cambiar, es para bien, porque te estás entrenando, te estás capacitando y te das cuenta que tu proceso diario te está acercando. Entonces, el coaching deportivo nos enfocamos es en eso, en entender que tu mentalidad no puede frustrarte, no puede limitarte, no puede llevarte a algo muchísimo más. Tienes la capacidad de tener tu mentalidad muy potente, pero lastimosamente no la desarrollas por el simple hecho que no sabes cómo hacerlo. Y eso lo hacemos por medio de ejercicios, de herramientas de programación neurolingüística enfocados al coaching. Son ejercicios diarios, palabras claves, y cada día tienes la oportunidad de avanzar, de crecer y de mejorarte, porque cuando tú cambias tu mentalidad, vas a darte cuenta que también las oportunidades van a cambiar, porque ya no estás frustrándote, porque ya no estás analizando desde la parte de la escasez, sino que estás pensando, ok, ¿cómo puedo mejorar? ¿Por qué me pasó esta situación? ¿Por qué me pasó esta lesión? ¿Cómo puedo superarme a mí mismo? Y cuando cada día tienes la oportunidad de enfocarte en ti mismo y no enfocarte en los demás y de pronto compararte con los demás, vas a darte cuenta que tú eres el factor más importante, porque cuando tú te enfocas en ti mismo, cuando tú te enfocas en tus pensamientos, en tus actividades, en tus días, te das cuenta que cada día tienes la oportunidad de mejorar, de afrontar mejores retos, de mejores adversidades, porque tú tienes las capacidades correspondientes. Solo depende de ti ver esas oportunidades y tomarlas con acción. Entonces, para ir terminando y para ir culminando, quiero decirte que el coaching deportivo es un elemento muy vital y muy importante para el deportista, que poco a poco se va introduciendo en el deporte profesional. Se está manejando muchísimo en el parte amateur, ya sea a nivel grupal y también a nivel, digamos, personalizado. Entonces, esa es la idea del coaching deportivo, tener una mentalidad ganadora, una mentalidad que te permita cada día afrontar mejor las perspectivas de tu vida,
afrontar las mejores perspectivas a nivel deportivo y entender que todo es un proceso, que si esas personas, esos deportistas, esos modelos a seguir lo han logrado, tú también lo puedes lograr. Es cuestión que cambies tu mentalidad, que cambies tus actividades diarias y te enfoques en ti mismo mediante información correspondiente, ejercicios correspondientes y adicionalmente herramientas que te permitan potenciar tus elementos deportivos personales y así alimentar también tus resultados. Adicionalmente, en la parte inferior de este video voy a dejarte un entrenamiento totalmente gratuito en donde nos enfocamos en qué es el coaching deportivo, cómo puedes utilizar estas herramientas, cómo puedes llevarte de un punto A un punto B y así obtener grandes resultados. Recuerda, la base de tu mentalidad es lo más importante porque cuando tú cambias tu mentalidad, tus resultados van a llegar sí o sí.